siempre les damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias por acompañarnos al estudio de esta noche. Hoy vamos a estar estudiando Mateo capítulo número 3, versículo número 13. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio según San Mateo. Y hoy quiero compartir con ustedes el tema que yo he titulado La llegada del Rey. Antes de introducirnos al tema, vamos a leer el pasaje en el que nos vamos a estar enfocando. Dice de esta forma, Mateo capítulo número 3, versículo 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oramos a Dios que añada el Señor bendición a su palabra y que nuestros corazones sean tierra fértil, tierra dispuesta para recibir la semilla de la palabra del Señor. Vamos a estudiar el pasaje o uno de los pasajes más importantes de la vida de nuestro Señor Jesucristo. A forma de introducción, quiero hacerles mención o recordarles lo que hemos estado estudiando las semanas pasadas. Hemos presentado o hemos presenciado, mejor dicho, la aparición de Juan el Bautista como el heraldo del rey, como la voz de parte de Dios que vino a anunciar la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y reconocíamos que este ministerio que Dios le había dado a Juan es uno de los ministerios más importantes y especiales en el Nuevo Testamento, porque se encargó de anunciar la venida del Mesías que el pueblo de Israel tanto había esperado. Ahora vamos a ver cómo se dio la llegada del rey, porque Juan vino anunciando que ya vendría uno atrás de él, que ya estaba a punto de llegar uno que haría cosas mayores que él, y ahora está a punto de manifestarse a todo el pueblo la presencia del rey al que Juan había estado anunciando. Y para esto vamos a comenzar hablando precisamente o recordando de la proclamación que hacía Juan el Bautista, y vamos a retroceder 2 versículos. Después vamos a entrar al estudio del versículo 13 al 17 y vamos a estar titulando cada uno de los versículos como si se tratara de algún punto de un bosquejo bien estructurado. Para el beneficio del estudio, le pido que por favor leamos el versículo 11 y 12 para que recordemos cómo anunciaba Juan el Bautista la venida del Rey. Dice: Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El mensaje de la predicación o el mensaje de Juan el Bautista constaba de 2 puntos principales o generales. Por un lado estaba que el mensaje de Juan contenía el arrepentimiento. Y la segunda parte del mensaje tenía que ver con la reacción de la gente a ese mensaje. Es decir, el que se arrepentía, pues entraba al reino de Dios, recibía la vida eterna. Pero el que no se arrepentía, entonces no le quedaba otra cosa más que una expectación de juicio. Y Juan dice que a los que se arrepienten los va a tratar como trigo, y los va a recoger Dios en su granero, y a los que no se arrepientan los va a quemar como paja en un fuego que no se apagará. Entonces, tenemos nosotros, hermanos, que enfocarnos en que el mensaje del Evangelio tiene estas 2 partes. Por un lado, trae la esperanza de vida eterna,
es el mensaje de arrepentimiento. Si te arrepientes, recibes la vida eterna, pero tenemos que dejar claro, mis hermanos, que cuando una persona reacciona negativamente, no quiere arrepentirse de sus pecados porque se cree que no ha ofendido a Dios, porque se cree que no le hace mal a nadie, porque se cree demasiado bueno y se niega a arrepentirse delante de Dios, entonces no le queda otra cosa más que una expectativa de juicio, y eso es algo muy tremendo. Entonces, aquí vemos cómo Juan está anunciando la llegada del Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel, y lo hace usando palabras muy fuertes, muy especiales. Palabras, por ejemplo, dice Juan que el que vendrá detrás de él es más poderoso. Usa la palabra poderoso para describir al Mesías. Dice que es tan digno, es tan grande que Juan ni siquiera es digno de desatar su calzado. Dice que viene para bautizar con el Espíritu Santo, y dice que el que se arrepienta, Dios lo va a recoger en su granero, y al que se niegue al arrepentimiento, entonces lo va a quemar en un fuego que no se apagará. Todas estas frases hablaban o describían a la persona del Mesías, que era nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando los judíos escuchaban estas frases de Juan el Bautista, seguramente que se activó su imaginación y tuvieron que hacerse una expectativa. Al oír que el Mesías iba a ser poderoso, que venía bautizando con el Espíritu Santo y que el que no se arrepentía lo iba a poner en un fuego que no se apagará, toda la gente se ha de haber hecho una expectativa, ha de haber puesto una imagen en su mente, una imagen mental en su corazón sobre cómo iba a ser el Mesías. Sin embargo, hermanos, nosotros debemos de tener esperanza, no expectaciones. Las expectativas muchas veces no son la mejor forma de actuar para nosotros los creyentes. Lo que la Biblia dice es que nosotros debemos de tener fe. Por fe vivirá el justo, dice la palabra de Dios. Y Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, nosotros lo que tenemos que tener es esperanza, estar seguros de que Dios va a actuar. La definición de la palabra esperanza es que tienes la confianza de que lo que tú esperas va a suceder. La palabra expectativa es la posibilidad de conseguir alguna cosa, pero esto ya incluye la forma de recibirlo. Es decir, en el caso de los judíos, cuando escucharon a Juan el Bautista, algunos avivaron la esperanza de la venida del Mesías. Otros se formaron expectativas en su mente, se formaron expectativas en su corazón. Cuando oyeron que iba a ser un hombre poderoso, que iba a venir a bautizar con el Espíritu Santo, seguramente que algunos de ellos empezaron a imaginarse que el Mesías iba a venir con gran poder, con gran influencia, con un reino más poderoso que el romano, que iba a venir con un ejército poderoso seguramente. Ellos empezaron a creer y a pensar cómo esperaban ellos que se manifestara el Mesías, pero sus expectativas no eran de acuerdo a lo que Dios pensaba hacer, y por eso que cuando el Señor Jesucristo se manifestó, lo rechazaron, porque ellos tenían expectativas y no esperanza. Ahora sí, vamos a leer el versículo una vez más, 13, y vamos a hablar de la llegada del rey. Dice el versículo 13: entonces vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Entonces vino Jesús. Mateo aquí usa la palabra vino. Esta palabra vino significaba que era la entrada pública oficial de una persona con mucha influencia. Es decir, lo que Mateo quiere decir aquí es que Jesús está haciendo la aparición, está comenzando oficialmente su ministerio. Todos los pasajes que hablan en Lucas, en Marcos, en Lucas y aún en Juan, nos dejan claro que Jesús llegó solo.
Es decir, Jesús vino a Juan el Bautista sin acompañantes. No traía familiares, no traía amigos, no recibió un trato especial de Juan el Bautista, no recibió una sesión de bautismo privada, no recibió una reunión privada con Juan el Bautista. No le dijo a Juan, quiero que me presentes en privado, quiero hablar contigo en privado, me bautices sin que nadie me vea y después me presentas delante del pueblo. No. Todos los pasajes, incluso aquí, versículo número 13, nos habla de que Jesús llegó solo. Incluso el Evangelio de Lucas dice que cuando Jesús llegó, estaba todo el pueblo siendo bautizado. Ahora, ¿por qué es tan importante que mencionemos esto? Por las expectativas de las que les hablaba hace un momento. Porque los hombres formaron una expectativa en su mente y en su corazón de cómo iba a llegar el Mesías. Sin embargo, ahora están ante la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, pero ni por mucho es la forma en que los judíos esperaban que llegara su Mesías. Ellos tal vez estaban esperando una vez más a un rey poderoso con un ejército, y cuando llega Jesús, primero llega solo, es decir, no trae ningún ejército. Segundo, según Lucas, dice que viene de Nazaret, de una ciudad de la que en Israel se decía que no salía nada bueno, que no tenía ninguna esperanza. Y viene Jesús, viene de la ciudad de Nazaret y viene a bautizarse. Viene a bautizarse como todos los pecadores. Y esto es exactamente, hermanos, lo que habla el profeta Isaías en el capítulo 53. Podemos leer que el profeta Isaías ya había hablado de la forma en que iba a llegar el Mesías a la nación de Israel, cómo lo veían y cómo lo veía Dios. Isaías capítulo 53, versículo 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Oiga esto: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. El profeta Isaías estaba ya profetizando desde el Antiguo Testamento que la aparición del Mesías iba a ser sin ninguna belleza especial. Entonces, aquí entramos al versículo de Mateo, capítulo número 3, al versículo número 14. La llegada del rey está en el versículo 13. No es para nada lo que esperan los judíos. Y en el versículo número 14 dice: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Juan sí sabía quién era Jesús. Juan sí lo reconoció. Por eso que se niega a bautizar, o se resiste, mejor dicho, a bautizar al Señor Jesucristo. Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, nos dice que él lo reconoció y lo presentó como el Cordero de Dios. Por eso es de que Juan el Bautista le dice: Señor, pero si tú eres el que vienes a bautizar con el Espíritu Santo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice a ti. Juan el Bautista se recuerda que ya había resistido o se había negado a bautizar a un grupo de personas, porque Juan el Bautista estaba bautizando a todos los que se arrepentían, pero vino un grupo, los fariseos, que no traían arrepentimiento en su corazón, y Juan el Bautista les dijo: ustedes no son dignos, ustedes no tienen frutos dignos del arrepentimiento, por lo tanto no los voy a bautizar. Lo estoy parafraseando, más o menos esto es lo que les dijo Juan. Pero ahora viene el Señor Jesucristo y se resiste a bautizarlo, pero por la razón completamente distinta a la razón por la que se negó a bautizar a los fariseos. Al Señor Jesucristo no lo quiere bautizar porque lo considera demasiado puro, demasiado digno. Y le dice: Señor, tú no necesitas este bautismo. Si este bautismo es para pecadores, este bautismo es para arrepentirse. Tú eres santo, tú no has pecado,
tú eres el que bautizas con el Espíritu Santo, yo necesito ser bautizado por ti. Y aquí vemos que el bautismo de Juan era para arrepentimiento y era solamente un bautismo preparativo para cuando llegara el Señor Jesucristo a bautizar con el Espíritu Santo. Por eso es que Juan le dice que él necesita ser bautizado por Jesús. Y en esto vemos que Juan manifiesta o abre su corazón porque reconoce que él mismo necesita arrepentimiento. Juan el Bautista, a pesar de saber que era un profeta, que era un siervo de Dios y que había sido elegido por Dios, cuando está delante de Jesús, él reconoce que necesita el arrepentimiento delante de Dios y reconoce que Jesús es mayor que él. Estos son los frutos dignos del arrepentimiento de los que habla Juan el Bautista. Prácticamente son dos: el alejarse del pecado y el obedecer al Señor Jesucristo. El versículo número 15. Hemos hablado del versículo número 3 que manifiesta la llegada del rey. En el versículo número 14 vemos la resistencia noble de Juan al bautizar al Señor Jesucristo. Y en el versículo 15 vamos a ver la justicia humilde del rey. Versículo 15 dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan el Bautista le dejó, es decir, lo bautizó. Jesús dice que le conviene ser bautizado para cumplir la justicia. Es difícil entender, hermanos, lo que el Señor Jesucristo quiere decir con esto. ¿A qué tipo de justicia se refiere? ¿Se refiere a una justicia ética? ¿Se refiere a una justicia ético-moral? ¿Se refiere a una justicia legal de cumplimiento de los mandamientos de Dios? Mateo usa la palabra cumplir, como lo ha hecho durante todos los últimos 2 capítulos. Se recuerdan que Mateo tiene el propósito de demostrar que Jesús es el Mesías y está demostrando cómo el Señor cumplió todas las profecías. Pero aquí tenemos una situación, porque no hay ningún mandamiento en el Antiguo Testamento, no hay ninguna profecía, porque el bautismo en agua no existía. No había absolutamente ningún mandamiento ni ninguna profecía de que el Mesías se tuviera que bautizar. Entonces, ¿a qué tipo de justicia se refiere el Señor Jesús? ¿Qué es lo que quiere decir en realidad el Señor Jesucristo cuando dice que así conviene que cumplan toda justicia? En realidad no lo sabemos con certeza total, pero sí podemos pensar en algunas cosas que el Señor pudo tener en mente cuando dijo que convenía cumplir con toda justicia. Una de ellas es que posiblemente el Señor está tratando de respaldar el ministerio de Juan el Bautista, es decir, está tratando de testificar con su vida, con hechos, que Juan había sido enviado por Dios. Otra posibilidad es que el Señor Jesucristo quiere conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Quiere conectar el plan salvífico o el plan de salvación de parte de Dios para el hombre. Está conectando todo lo que dice el Antiguo Testamento y dándolo por cerrado de alguna forma el pacto antiguo, y está comenzando el nuevo pacto y de alguna forma está tratando de hacer una conexión de continuidad. Otra posibilidad de lo que posiblemente tenga Jesús en mente cuando dice que hay que cumplir con toda ley es que se está identificando con los pecadores. Seguramente porque el Señor Jesucristo vino para vivir entre los pecadores, vivir como vivían ellos, por supuesto que sin pecado, para demostrarnos cómo se puede vivir agradando a Dios. Entonces, posiblemente cuando el Señor dice que hay que cumplir toda justicia, se refiere a que Él se está identificando con todos los pecadores. Lo que sí es un hecho, hermanos, es que el Señor está dando un ejemplo de obediencia, que a pesar de no tener la ley, o a pesar de no tener un mandamiento, o a pesar de no tener una profecía que cumplir, se somete al bautismo de Juan para poner un ejemplo de obediencia a todo el pueblo de Israel y a todos nosotros. Cuando el Señor Jesucristo, ustedes se recordarán, andaba predicando, le cobraron el impuesto del templo, los taxes.
y llegaron y le cobraron los impuestos y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿de quiénes cobran los reyes los impuestos? ¿De los suyos o de las naciones a las que tiene gobernadas y sometidas? Entonces Pedro le dice, Señor, pues de las gentes a las que está gobernando. Y entonces el Señor le dice, bueno, entonces eso significa que tú y yo estamos exentos de pagar el impuesto del templo. Pero dice, para que no se ofendan esta gente, ve y saca de la boca de un pez, saca el pez del agua y en su boca tendrá una moneda y paga los impuestos por ti y por mí. Entonces aquí vemos al Señor cumpliendo algo que aunque no se era requerido por ley, lo hacía por no ofender, lo hacía por cumplir de alguna forma con una justicia. Y entonces posiblemente eso es lo que está haciendo cuando se está bautizando, simplemente poniendo un ejemplo de obediencia, aunque no era requerido, pero como muestra para todos y cada uno de nosotros. Ahora, aquí al hablar del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, hay dos puntos muy importantes que debemos tomar en cuenta para la doctrina del bautismo. Primero, que el bautismo de Juan, como hemos ya repetido hasta el cansancio, es para arrepentimiento. Es decir, la persona que se quiere bautizar tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que alejarse de su pecado, tiene que sentir dolor por su pecado, tiene que tener conciencia de su pecado. Y la otra es que el Señor fue bautizado, fue sumergido. Entonces, aquí nos muestra claramente la Biblia que el bautismo tiene que tener conciencia de pecado y tiene que ser por inmersión en el agua. Esto significa que no es posible o no es correcto bautizar a niños, porque los niños no tienen conciencia de pecado, no pueden arrepentirse verdaderamente del pecado y los niños no los sumergen en el agua. Por lo tanto, esto nos enseña a nosotros a que los niños se presentan a Dios, pero no se bautizan, porque el bautismo es por inmersión. Entonces, la justicia humilde del rey es obedecer para poner un ejemplo a todos nosotros. Por eso es de que el bautismo es un acto de fe y de obediencia. Todos los que no somos bautizados en agua, si ya recibimos al Señor Jesucristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, debemos buscar bajar a las aguas bautismales. Pero avancemos. Vamos al versículo 16 y 17, a los que vamos a titular la unción del rey. Versículo 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vamos a repasar lo que acaba de suceder. Juan había hablado de un Mesías poderoso, de un Mesías que iba a venir a bautizar con el Espíritu Santo, que traería juicio, que traería esperanza. Los judíos, debido a las palabras de Juan, se formaron unas expectativas y tenían en su corazón la expectativa de que iba a llegar un Mesías poderoso, glorioso, lleno de influencia política. Y de pronto el Mesías hace su aparición, pero aparece un hombre solo, aparece un hombre sin ninguna apariencia especial. Aparece un hombre de Galilea que se ve como cualquier otra persona y aparece un hombre que viene a bautizarse como todos los otros pecadores. Seguramente que algunos de los judíos pudieron haberse sentido decepcionados. ¿Por qué? Imagine usted, ellos tienen una gran expectativa debido a lo que han oído decir a Juan el Bautista sobre el Mesías. Y de pronto Juan el Bautista dice, ¡he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Seguramente que ellos esperaban voltear y ver al rey rodeado de sus guerreros, rodeado de su ejército. Y cuando voltean a ver al que Juan reconoce como al Mesías, ven a Jesús de Nazaret.
a un hombre con su túnica normal, con sus sandalias normales, con sus pies sucios, sin traer una corona, sin traer ejército. Es normal que algunos de ellos se hayan sentido decepcionados. Yo puedo ver incluso a algunos otros hasta murmurando. ¿Y ese es el Mesías? ¿Y viene de Nazaret? ¿Y viene a bautizarse como todos nosotros? ¿Viene a arrepentirse de sus pecados y viene a salvarnos? Algunos otros puedo ver que incluso hasta se burlaban de Jesús. Mira, y ese debilucho, seguramente habrán dicho algunos, ¿nos va a liberar? ¿Y de dónde va a sacar ese la fuerza para librarnos de Roma? Entre que unos murmuraban y otros se burlaban, se oía un murmuro entre toda la gente que se estaba bautizando a la orilla del río Jordán con Juan el Bautista. Suceden tres cosas sobrenaturales y extraordinarias que encontramos en los versículos 16 y 17. Primero, cuando toda la gente esperaba ver a un rey y voltea y ve a Jesús sencillo, humilde, y empiezan algunos a hablar mal de él, cuando está sucediendo esto, dice la Biblia que Jesús sale del agua y en cuanto sale del agua se abre el cielo. Cuando en la Biblia encontramos que se abre el cielo, es cuando Dios está a punto de hacer algo extraordinario, algo nuevo, algo relevante, algo muy importante. Por ejemplo, lo podemos ver en Isaías capítulo 6, en el Isaías 64, en el mismo Evangelio de Juan 1, en Hechos 7, en Hechos 10. Dios no abre el cielo para elucirse, para convencer a los incrédulos. Dios no abre el cielo para cosas irrelevantes. Cuando Dios abre el cielo, hermanos, es porque está a punto de suceder algo que realmente tenemos que poner atención y haríamos bien en escuchar lo que está a punto de suceder. Entonces, cuando toda esta gente, algunos están decepcionados, otros están enojados, otros están murmurando, otros están burlando, cuando mientras está sucediendo todo esto, se abre el cielo. Segundo acontecimiento extraordinario. Cuando se abre el cielo, dice la Biblia que Jesús ve al Espíritu Santo descender como una paloma. El apóstol Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 32 al 34, nos dice que Juan el Bautista también vio al Espíritu Santo, porque dice, yo no le conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo que sobre quien yo viera descender el Espíritu Santo, este era el Hijo de Dios. Entonces dice que Juan el Bautista también vio al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ya en Génesis se da la imagen de que se movía. Hay unas versiones que dice revoloteaba, otras versiones que dice que incubaba sobre las aguas. Entonces, de alguna forma, ya desde Génesis capítulo 1, versículo 2, se da la imagen del Espíritu Santo moviéndose como una paloma. Y aparece aquí el Espíritu Santo, se abre el cielo, aparece el Espíritu Santo para hacer dos cosas. Primero, para testificar que Jesús es el Mesías, que Jesús, aunque lo vieran los hombres así de sencillo, sin apariencia gloriosa, sin una belleza especial, ese era el Hijo de Dios. El Espíritu Santo está testificando que Él es el que Dios ha enviado a dar su vida por los pecadores. Y segundo, el Espíritu Santo, al descender sobre el Señor Jesucristo, está ungiéndolo para llevar a cabo su obra. Entonces el Espíritu Santo baja para testificar y baja para ungir a Jesús para llevar a cabo su obra. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 4, versículo 18, el mismo Señor Jesucristo nos dice para qué fue ungido por el Espíritu Santo. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor.
Esto es lo que está sucediendo delante de los ojos de los hombres. Aquel hombre sencillo que llegó en sandalias, tal vez traía sucia su túnica. Yo no sé cómo habrá parecido el Señor y qué apariencia habrá tenido delante de los ojos de los hombres. Sin embargo, aparece el Espíritu Santo para testificar: este es Dios hecho carne. Este es a quien Dios ha enviado para dar su vida por muchos. Y el tercer acontecimiento que sucede en este momento es que se escucha la voz de Dios. Se abre el cielo, baja el Espíritu Santo y se escucha la voz de Dios. Y dice la voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, cuando Juan el Bautista llegó a predicar, Dios estaba restableciendo la comunicación indirecta con el pueblo a través de los profetas. El pueblo de Israel tenía más de 400 años sin escuchar a un profeta, sin escuchar la voz de Dios. Cuando aparece Juan el Bautista, era como agua fresca, era como lo que el pueblo de Israel necesitaba, volver a escuchar a algún hombre que venía de parte de Dios. Pero cuando llega el Señor Jesucristo, ya no es indirectamente que Dios habla, sino que a través del Señor Dios nos habla directamente a cada uno de nosotros. Y Dios habla para demostrar o para declarar la naturaleza de Jesús y su identidad. Note muy bien que la declaración que hace Dios desde el cielo es: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta parte o esta frase de parte de Dios a nosotros nos puede pasar desapercibida, pero para los judíos no pasó desapercibida de ninguna forma, porque estas frases o esta frase que se oyó desde el cielo está formada de dos profecías o de dos pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la parte donde dice: este es mi Hijo amado, la encontramos en el Salmo capítulo número 2, versículo 7, cuando Dios está hablando precisamente del ungido de Jehová. Si leyéramos todo el capítulo número 2, nos daríamos cuenta que está hablando del Hijo de Dios. Y en el versículo 7 del capítulo 2 del libro de los Salmos dice: yo publicaré el decreto, dice Dios. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, esta es la frase que Dios está testificando en Mateo y está diciendo: este es mi Hijo amado. Este es el Mesías que han estado esperando. Y la segunda frase la segunda parte de la frase del Señor en el cielo es: en quien tengo complacencia. Y esta frase los judíos tuvieron que haberla relacionado precisamente cuando hablaba el profeta Isaías del siervo de Dios. Si ustedes pueden ir a Isaías capítulo número 42, incluso las Biblias lo titulan el siervo de Jehová, y dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene complacencia. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces, aquí encontramos que Dios, hablando de su siervo, del hombre a quien Dios iba a enviar para sufrir, lo llama mi escogido, en quien mi alma tiene complacencia. Lo que el Padre está haciendo desde el cielo, hermanos, es estar declarando la naturaleza de Jesús. En el Salmo capítulo número 2, cuando habla de mi Hijo amado, yo te engendré hoy, está hablando de que Jesús es Dios. Entonces, cuando el Padre desde el cielo habla y dice: este es mi Hijo amado, está declarando a Jesucristo Dios. Y los judíos tal vez habrían estado esperando un rey poderoso, majestuoso, pero aunque en apariencia no lo era,
Dios desde el cielo da testimonio y dice, aunque ustedes lo vean sencillo, aunque ustedes lo vean incluso sucio, aunque ustedes lo vean hasta descalzo y sus pies sucios, o lo vean con sandalias pobres, aunque ustedes lo vean al salir de Jerusalén, de Nazaret, de donde nada bueno según ustedes puede salir, aunque ustedes lo vean venir a relacionarse con Juan el Bautista y someterse al bautismo de pecadores, aunque delante de sus ojos este Jesús no sea nada, delante de mí es Dios, delante de mí es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios está declarando desde el cielo que Jesús es Dios y después lo identifica con el siervo a quien Dios iba a enviar para ofrecer su vida por salvación del mundo. Lo identifica con el siervo al decir, es en quien tengo complacencia, donde Dios había profetizado en Isaías 42 sobre el hombre a quien Dios iba a enviar. Entonces, resumamos, hermanos. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo, el pasaje que leímos en Mateo capítulo número 3, nos habla de la llegada del Rey. En los versículos anteriores habíamos hablado del anuncio de Juan el Bautista, cómo lo anunció, que vendría un hombre poderoso, que bautizaría con Espíritu Santo. Esto hizo que los hombres tuvieran expectativas. Pero cuando llegó verdaderamente el Rey, en el versículo número 13, los hombres lo rechazaron porque venía en sencillez, venía siendo humilde, llegó solo y sin el ejército que seguramente ellos esperaban. En el versículo 14 encontramos una resistencia noble de Juan. Se resiste a bautizar al Señor Jesús, porque lo considera demasiado digno. Porque dice, ¿cómo lo voy a bautizar? Si Él es el que bautiza con el Espíritu Santo, yo necesito que Él me bautice. Y se quiere resistir porque dice, Señor, no eres ni digno de entrar a esta agua sucia. No eres digno, Señor, de identificarte con este bautismo que es para arrepentimiento, porque tú no has pecado. Y Juan, de alguna forma, de una forma noble, se resiste a bautizar al Señor. Pero el Señor manifiesta en el versículo 15 la justicia humilde del Rey, donde le dice, Juan, hagámoslo para cumplir toda justicia. Una justicia que no estaba impuesta por la ley, una justicia que no estaba impuesta por una profecía, por un mandamiento. Sin embargo, el Señor humildemente puso ejemplo de obediencia al bajar a las aguas bautismales. Cuando la gente vio a Jesús que se bautizaba, seguramente algunos se han de haber decepcionado. ¿Cómo puede ser este el Mesías que hemos estado esperando por tantos siglos? Algunos se han de haber burlado de él, algunos han de haber dicho, y viene de Nazaret, imagínate de donde vive lo peorcito de la nación de Israel, y creen que él es el Mesías. Algunos, aparte de haberse decepcionado, otros burlado, algunos otros seguramente han de haber criticado, algunos otros han de haber murmurado, pero cuando la gente estaba en ese bullicio de maldad, de estar burlándose y criticando al Señor, sucede algo extraordinario. Se abre el cielo y Dios desde el cielo da testimonio de que el Señor Jesucristo es Dios. Abriendo el cielo desciende el Espíritu Santo para ungirlo como Rey, y se escucha la voz de Dios reconociendo a Jesús como Dios y como el siervo que iba a dar su vida por nosotros. Entonces, ¿a qué conclusiones, hermanos, podemos llegar en esta noche después de estudiar estos pocos versículos en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, yo puedo sacar 3 conclusiones que creo que nos van a ser de bendición para cada uno de nosotros. Primero, podemos nosotros concluir que el hecho de que Dios no llegue a nuestras vidas o no actúe en ellas de acuerdo a nuestras expectativas no significa que no está presente o que no está obrando. Es decir, todos nosotros al oír a nuestro pastor, al oír la palabra de Dios, a veces nos formamos expectativas como el pueblo judío y decimos,
bueno, pues como yo oigo que el evangelio cambia la vida, pues yo voy a aceptar a Cristo y seguramente que en mi vida se van a acabar los problemas y voy a tener paz. Y se hacen unas expectativas de cuando vienen al Señor Jesucristo que cuando no son reales se decepcionan. Por eso es de que mucha gente vuelve al mundo, porque dice, no, yo pensé, yo tenía la expectativa de que cuando creyera en Jesús, mi vida iba a cambiar, mis problemas se iban a acabar. Nunca dice eso la Biblia. No podemos nosotros crearnos estas expectativas. Lo que podemos es tener esperanza, esperanza de que Dios nos va a cambiar, esperanza de que Dios nos va a bendecir, sí, pero lo va a hacer conforme a sus planes, sino conforme a nuestras expectativas. Otros esperan que con una oración o con una predicación a su esposa, a su esposo, a su sobrino, a su nieto, a su vecino, con una sola vez que le hablan del Señor a la gente, a las personas, esperan que Dios los cambie, que Dios los salve y dicen, pero si la palabra dice, yo oí al pastor que dijo que si yo era salvo, toda mi casa iba a ser salva. Así es de que yo esperaba que cuando yo le hablara a mi esposo, a mi esposa, a mi vecino, se salvara y cambiara. Y no, mira, no ha reaccionado, no quiere cambiar, no quiere venir, no quiere aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque cometemos el error de crearnos expectativas y creemos que Dios tiene que actuar conforme a nosotros, a nuestras expectativas. Y cuando no sucede así, nos decepcionamos y a veces hasta renegamos de Dios. Pues no que ibas a salvar a fulano de tal y no que ibas a salvar a sutano. Y como los judíos, cuando vemos cómo Dios obra de alguna forma diferente a lo que nosotros queríamos, nos decepcionamos. Hermanos, nosotros tenemos que tener esperanza, no expectativas. Dios va a salvar a tu familiar. Dios va a salvar a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu pariente, a tu vecino. Dios los va a salvar. A todos esos que tenemos en lista y estamos orando por ellos, Dios los va a salvar, pero no lo va a hacer conforme a nuestras expectativas. No creas que porque tu esposa o tu esposo no viene al Señor Jesucristo todavía, no creas que Dios no está obrando. Dios lo está haciendo. Dios está haciendo algo desde ya para su salvación. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? No lo sabemos, pero quítate las expectativas y recibe esperanza. Simplemente mete tu corazón la esperanza. Yo sé que Dios va a salvar. Yo sé que Dios lo va a transformar. Yo sé que Dios lo va a redimir. Yo sé cómo lo va a hacer, no sé. ¿Cuándo lo va a hacer? No sé, pero sé que lo va a hacer. Tenemos que tener esperanza y no expectativas. Otros dicen, yo estoy enfermo y he orado para que el Señor me sane y no me sana, porque tenemos la expectativa de que Dios va a venir y hacer un milagro sobrenatural y va a desaparecer nuestro dolor y va a desaparecer. Pero Dios quiere sanarnos a través de los doctores. No lo va a hacer conforme a nuestras expectativas. Una vez más, les repito, yo puedo concluir que a partir de lo que hemos estudiado el día de hoy, podemos entender que el hecho de que Dios no llegue a nuestra vida o no obre en ellas de acuerdo a nuestras expectativas, no significa que Dios no está presente o que no está obrando. Hermanos míos, tengamos esperanza, mas no expectativas. Lo que le estamos pidiendo a Dios, Dios lo hará a su forma, a su manera y no a la nuestra. Amén. Yo les pido que inclinen su rostro si tienen la oportunidad.